Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sé que sabes que hemos leído Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 17. Ahora veamos lo que nos depara el versículo 18. Pero antes ponderemos algunas cosas que ya hemos visto hasta acá. Sabemos que nuestro pasado, presente y futuro están ahora en Cristo Jesús. Sabemos que es por el Espíritu Santo que la obra de Cristo nos ha sido revelada. Sabemos que la adopción nos ha sido dada completamente en Cristo Jesús. Sabemos que la plenitud de esa adopción la veremos completa cuando seamos sacados de este cuerpo de humillación. Sabemos que el Espíritu Santo es la primicia, el sello, el primer fruto de esa revelación venidera. Prácticamente sabemos lo mismo que el apóstol Juan cuando en su primera carta en el capítulo 3, versículo 2 nos dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, el versículo 18 comienza diciendo: Pues tengo por cierto. Pablo ya nos ha mostrado cómo hemos sido sacados de ese pesado pasado de incertidumbre, de pecado, de negación de lo santo. Ahora nos habla del presente. Por eso él dice, pues tengo por cierto. Lo que Pablo nos va a compartir ahora lo va a hacer porque ha analizado muy bien todo el asunto.
Prácticamente nos está diciendo, luego de analizarlo muy bien todo, es ahora que nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, recordemos que ahora en Cristo Jesús las aflicciones entonces que nos acongojen pertenecen al presente. Se está refiriendo a los sufrimientos que en este cuerpo humano tenemos. Se está refiriendo a esas privaciones. Incluye las tentaciones. Es más, pensemos en las aflicciones en todas las áreas. Por eso Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. John, ¿cómo así que el tiempo presente? Sí, este periodo previo a su regreso. En comparación, esas aflicciones que hemos de vivir, esa tiranía de la carne que ha sido terminada por la presencia del Espíritu Santo que nos santifica, pero que también nos recuerda que vivimos en debilidad porque aún estamos habitando en este cuerpo mortal. El tiempo presente a veces nosotros pareciese que no lo dimensionamos en la forma bíblica que nos expresa el apóstol en sus cartas. Sí, podemos ver en los pasillos de los templos y en esta tierra personas nacidas de nuevo que por falta de renovación de entendimiento piensan que el tiempo presente es una cosa maravillosa. Piensan que el tiempo presente es algo genial. Creen que el tiempo presente es como una recompensa, mas no. El tiempo presente para el apóstol y para los pensadores bíblicos es un tiempo de aflicciones. Ahora, no piensen en las privaciones solamente del que comer, del que beber, del que vestir o en las persecuciones. Pensemos a lo que el tiempo presente como tal está sometido. Mire, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, hablando del tiempo presente, Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que él está expresando es que el tiempo presente de este siglo, la manera de pensar de los de este siglo, el sistema caído, cuando él se refiere a este siglo no se está refiriendo al 2021, no, está refiriéndose a ese periodo que terminará cuando Él regrese. Cuando Él dice que no nos conformemos a este siglo, nos está advirtiendo entonces que este siglo es malo. Esta manera de pensar de los de este tiempo es incorrecta. Sus propósitos y sus planes no tienen visión eterna. En Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5, nos habla más del tiempo presente. Él dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ojo ahí, para librarnos del presente siglo malo. O sea, el sistema caído hasta que Él regrese es malo de toda maldad. Por eso Pablo ya nos dijo en el capítulo 12 de Romanos que no nos conformemos a este siglo. Ahora nos está recordando que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, porque es que es malo. Otro punto de vista de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere que entendamos que no hubiese habido necesidad de que el Señor Jesús se entregara por nosotros si el presente siglo y su manera de vivir y de pensar fuera bueno. Es malo.
También dice en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Mire, es que más claro, no canta un gallo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se está refiriendo entonces Pablo en este pasaje, hermoso a propósito, que lo que en Cristo Jesús tenemos es una herencia. Y es una herencia que sobrepasa lo que este siglo y su manera de pensar no nos puede dar. Es tan insuperable esta gracia que en Cristo Jesús nos ha sido entregada, que aún la disfrutaremos en el siguiente siglo, o sea, en la siguiente manera de vivir. En Efesios capítulo 5, versículo 15, nos lo muestra más claro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo no se está refiriendo al clima, a que llueva, truene o relampaguee. No, se está refiriendo a que los días son malos, porque el siglo es malo, porque su manera de pensar es mala, porque el sistema caído es perverso. Y con ejemplos lo acentúa. Dice él, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El siguiente listado de cosas nos muestra que el siglo es malo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Con esto censura lo que la música caída trae. Tenemos que recurrir a los salmos, porque la música es mala. A los himnos, porque la música de este siglo es perversa. A los cánticos espirituales, porque los cánticos carnales están a la orden del día. Y dice Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que algo como la música, Pablo entonces no es que la censure, porque caída está de suyo, dándonos a entender entonces que es incompatible que un creyente lleno del Espíritu Santo y rebosado de su palabra, con la renovación de entendimiento que ella nos trae, persevere, persista e insista en tratar de encontrar en lo que no es alabanza, en lo que está caído, algo que pueda llenar su corazón y su espíritu. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, son perversos. Entonces Pablo me dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ojo pues, no son comparables. Quiere decir que no se asemejan esas aflicciones. Quiere decir que no son equivalentes. Quiere decir que las aflicciones del tiempo presente no tienen el mismo grado. Quiere decir que las aflicciones del tiempo presente no compensan y no es un intercambio con lo siguiente que va a decir. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Me está hablando Pablo de la resurrección. Me está hablando Pablo de que cuando Cristo se manifieste en su venida, en su retorno, cualquiera haya sido el sufrimiento soportado por los miembros de su cuerpo, la gloria venidera los hará olvidar completamente. Entonces debemos entender que en cuanto a la posición espiritual que tenemos, porque estamos en Cristo Jesús, la edad venidera ya habita en nosotros.
Pero también quiere Pablo que recordemos que mientras estemos en este cuerpo mortal, estamos entonces esclavos de este tiempo presente y aflicciones vendrán. ¿Por qué? Porque aunque nuestro cuerpo ya no sirva al pecado, el cuerpo como tal no ha sido redimido. Entonces, cuando dice que no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, ese que en nosotros me recuerda que se está refiriendo a los hijos de Dios. Se está refiriendo a los nacidos de nuevo con mente renovada por la constante lectura de las Sagradas Escrituras. Me está recordando que esto es exclusivo de la familia de Dios. Sí, de los que ya Pablo ha llamado en este capítulo herederos de Dios y coherederos en Cristo. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces esto no solo se trata de revelación, mostrarnos lo que ha de ocurrir. Se trata también de manifestación. Es decir, que eso que ha de ocurrir y que lo sabemos por revelación, realmente va a ocurrir. Mire cómo lo expresa Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Te quiero leer primero la versión Reina Valera del 60 y luego la NTV. Dice en la del 60, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿lo ves ahí? En su retorno, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo es de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire qué luz nos trae la NTV. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Recuerde que aquí Pablo no está diciendo que regrese como nuestro Salvador, porque ya hemos sido salvos en Cristo Jesús, por lo que ya entendemos que hizo en su primera venida. Se está refiriendo a que seremos rescatados para tener un cuerpo como el suyo. Mire usted, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, es que aún no hemos visto la plenitud de lo que en Cristo Jesús ha de manifestarse cuando resucitemos y seamos con Él juntamente para la eternidad en su venida. Más luz. Le doy tantas gracias a Dios cuando me permite ir a este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos. Vamos a la NTV, el mismo versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. Hay un mundo venidero, hay un siglo venidero. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasando al versículo 19 de Romanos capítulo 8, Pablo va a apoyar lo que ha estado afirmando con el testimonio de un testigo excepcional. No estoy hablando del Señor Jesucristo, que de suyo es un testigo excepcional. Tampoco estoy hablando del Padre Celestial, que de suyo es un testigo excepcional. Tampoco estoy hablando del Espíritu Santo, que indudablemente es un testigo excepcional. Hay un testigo muy interesante. Mire cómo comienza el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, de esa creación, Pablo nos va a hablar.
no como creación, como fin en sí misma, no, sino como testigo de algo glorioso que en nosotros ha de manifestarse. Gracias a Dios. Entonces Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación, hay un anhelo en esa creación, es un deseo expectante, lleno de expectativa. La esperanza de esta creación es participar de la redención a la que la humanidad ha llegado en Cristo Jesús, es decir, a los que creen. Para esa misma creación poder obrar conforme al propósito de Dios para ella. Porque la creación misma, así caída como está, no puede cumplir el propósito original para el cual Dios la hizo. Me dice, porque el anhelo ardiente, esa palabra ardiente ahí, me habla de que la creación tiene un sentir vivo, un sentir que no se le apaga, un sentir que le da una certeza existente total, porque no tiene la creación misma dudas al respecto de lo que en los hijos de Dios ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación. John, ¿a qué creación se estará refiriendo el apóstol? Pensamos que es a la naturaleza misma, naturaleza que fue maldecida como consecuencia del pecado del hombre. Recordemos en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Miren, qué tremendo esto que sigue. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Se está refiriendo a esa creación. John, no tengo muy claro a qué creación se está refiriendo. Renovemos un poco entendimiento con la lectura del capítulo 1 de Génesis. ¿Cuál es el afán? Es que recuerde que usted y yo como humanos fuimos creados al sexto día. Se nos olvida que hay 5 días anteriores de creación. Una creación que precisamente tiene un alma ardiente. Lo leo para que no olvidemos que no somos el ombligo de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después de esto, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y fruto según su género. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche,
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada, según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. John, ¿usted por qué me está leyendo esto? Porque estamos aclarando a qué se refiere Pablo en el versículo 19 cuando dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar acá es esperar en una constante expectativa. Me estoy refiriendo a la creación. Generación tras generación de seres humanos, la creación ha estado esperando, año tras año, siglo tras siglo, hasta que sea el perfecto momento. ¿Y qué es lo que está aguardando? La manifestación de los hijos de Dios. Manifestar es revelar, es esperar a que aparezca lo esperado. ¿Y qué es lo que está esperando la creación? Esa naturaleza a la cual nos referimos leyendo el capítulo 1 de Génesis. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de los nacidos de nuevo con mente renovada. ¿Por qué estamos aclarando esto acerca de la creación a la cual se está refiriendo acá el apóstol? Porque hay una parte de la creación que no está expectante aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Veamos, por ejemplo, quiénes no esperan esta manifestación. Los ángeles, los que no cayeron. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante en el texto, estos ángeles no fueron, los que no cayeron, sujetos a vanidad ni a corrupción. Entonces, no forman parte de esa creación que está esperando la manifestación, porque la creación que está esperando esa manifestación es la que cayó y fue sentenciada ya en Génesis 3:17, porque aunque hay otras vertientes de la creación que cayeron, esas no serán, permíteme la expresión, redimidas. Por ejemplo,
Satanás. Satanás y sus demonios no están esperando o no pueden esperar como creación en esta manifestación expectante que tiene la creación. Es más, la odian. ¿De dónde saca usted eso, John? Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versión más clara, la NTV. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes no forman parte de esta creación expectante? Pues los no nacidos de nuevo. Tampoco ellos están esperando esto, porque la eternidad para ellos toma un camino muy distinto. No tengo espacio ahora para volver a hablar de eso. Y de esta creación a la cual se refiere el apóstol, cuando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, pues obviamente no se refiere a los mismos hijos de Dios a los cuales se refiere el versículo, porque claramente somos excluidos de esta creación que está expectante aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿A qué creación entonces se refiere? A la naturaleza. Sí. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la creación en la que ahora tengo tan claro cuál es? Versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Cuando Pablo usa el por qué, es porque agrega otra razón a la razón anterior, argumento tras argumento para que nuestra fe sea sólida y lógicamente argumentada. Porque la creación, John, ¿cuál es la creación? La que ya explicamos. Fue. Ese fue me recuerda que fue desde el momento que Dios sancionó la caída misma, ya en Génesis 3. ¿Y qué pasó con esta creación? Dice, fue sujetada. La misma creación quedó presa. Es más, puede vérsele como una víctima, si así lo queremos mirar. ¿Y a qué fue sujeta? A vanidad. Vanidad acá equivale a frustración. La creación fue frustrada. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir su propósito original, el que a Dios le fue asignado, como queda constancia en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Es que la creación a la cual nos referimos no eligió caer. Jamás fue su objetivo caer, como tampoco fue su objetivo, permítame la expresión, ser redimida. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una causa, hay una razón. Cuando dice del que la sujetó, ese del que se refiere a Dios. Fue la voluntad de Dios, una vez caída la raza humana, que afectó su caída como daño colateral a la creación, o sea, a la naturaleza que nos estamos refiriendo, entonces Dios mismo sujetó en esperanza a esa creación dañada colateralmente por la caída voluntaria del hombre, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Esto nos recuerda que no fue ella. John, ¿por qué repite tanto? Porque la repetición es la metodología del Espíritu Santo, para que nos quede bien clarito a causa de nuestra humana debilidad. Es que no fue la creación, repito, la que falló. La creación o naturaleza se vio involucrada en el pecado del hombre. Tanto que aún así Dios la maldice allá en Génesis 3:17. Y esta situación nos recuerda que todo está bajo el control de Dios. Y al estar bajo el control de Dios, el mismo Dios, al sancionarla, la sujetó a esperanza. Y esto me recuerda, aquí entre nos, que siempre es mejor caer en manos de Dios. Siempre, siempre, siempre. Porque solo en Él hay esperanza. En nadie más. Pero volvamos a la creación. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, ahora me dice el Señor, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Qué interesante. Esto se vuelve grandioso. Ahora, aunque estamos hablando de la creación, de la naturaleza, que colateralmente cayó por la desobediencia del hombre y entonces también sufrió y perdió su objetivo, Pablo solo está usando este argumento para volver dentro de unos versículos a lo que nos compete a nosotros como hijos e hijas de Dios. Pero él necesita aclarar. Y dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Qué grandioso esto. Usted y yo necesitamos digerir estas situaciones. No podemos pasar por estos pasajes de Romanos a velocidad luz. No. ¿Por qué? Pablo me está dando razón tras razón, argumento tras argumento. Refiriéndose a esa creación, dice, también, porque también. Es más, me está diciendo que la creación a la cual nos referimos en este pasaje está incluida. ¿No nos parece maravilloso? Porque también la creación misma será libertada. Sí, piénselo. Así como nosotros recibiremos un cuerpo nuevo, porque en este mortal no somos libres completamente, recibiremos un cuerpo espiritual, la creación misma, esa naturaleza a la cual estamos haciendo referencia en el pasaje, será libertada de la esclavitud de corrupción. Aleluya. John, deme algunos indicios. ¿Hay algún pasaje que me haga entender esto un poco? Sí. Espero que te suceda igual que a mí. Por ejemplo, Isaías 11, del 6 al 9. Dice allí, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¡Qué extraordinario esto! Es que recordemos que la situación que nos muestra en los canales que hacen programas de animales y de naturaleza, en donde nos muestran al león cazando al ciervo, eso no era así. O sea, en Génesis 1, eso no era así. Y cuando la cosa se restaure completamente, tampoco será así. La naturaleza misma volverá a su llamado original. Siempre te coloco el ejemplo de cómo un zancudo nos puede perturbar la noche. Antes no era así. Y usted y yo tenemos todo un arsenal de insecticidas para liberarnos de todos esos insectos. No era así. Esa no era la función del zancudo. Hacernos la vida imposible. La del león, atormentar a sus presas. No, eso no era así. Y no será así. En Isaías 65, 17 y el versículo 25 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y para no ahondar más, simplemente lo que dice el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Un pensador
Phillips dice acerca de esto que estamos viendo. Toda la creación, estoy en comillas, está de puntillas para ver el maravilloso espectáculo de los hijos de Dios recibiendo lo que les pertenece. Santo es el Señor. Saben, por hoy voy a dejar acá. Hay mucho para reflexionar. ¿Cuál es el afán? Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.